apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Hoy viernes 18 de septiembre de 2020 vamos a ver la clase número 18 de física. Camilo Loaiza, bienvenido, buenos días. Pues sí, la clase número 18 de física para el grado 11 de la jornada de la mañana. La asignatura de física del área de ciencias naturales. William Fortich, buenos días. El área de ciencias naturales por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bueno, vamos a empezar un tema nuevo, se llama acústica. Creo que ustedes lo han escuchado. Más de uno de ustedes han estado en un concierto de eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pues. Concierto de eso, algunos les gusta la champeta, el otro le gusta el vallenato, el otro le gusta el reggae, el otro le gusta la salsa. Cada uno de ustedes ha podido ver y escuchar los sonidos que se emiten en este tipo de eventos. Pues fíjense, eso tiene su fenómeno también, sus efectos, sus cálculos. Todo es medido prácticamente. La acústica realmente nosotros la vivimos a diario. Los que viven cerca de las carreteras nacionales les molesta muchas veces el paso de los carros, el ruido de los carros, ¿sí o no, chicos? Los que viven cerca de las avenidas. Cosa muy diferente el que vive aislado, el que vive lejos de esos bullicios. Así es que le llaman, los bullicios. Por lo tanto, en esta parte de la acústica se trabajarán dos temas principales que son el sonido y los sistemas resonantes. Bueno, empezamos con el sonido. La naturaleza del sonido. A ver, cada uno de nosotros ha escuchado siempre algo. Cuando golpeas un cuerpo o pulsas un instrumento musical, ¿sí o no? O cuando escuchas una conversación del otro lado de la pared, o sea, para los chismosos. Ah, ¿sí o qué, chicos? En tu oído se produce un efecto, ojo lo que dije, un efecto psicofisiológico denominado sonido. Entonces, ¿qué es el sonido? Es un efecto psicofisiológico que se produce en el oído. ¿Ok? Entonces, el sonido también podemos definirlo como que es una onda longitudinal y mecánica. Ya ustedes vieron todas las clases de onda, ¿sí o no? Así que por lo tanto ya saben qué estoy hablando. Por lo tanto, ondas que se propagan, mejor dicho, todo eso lo vimos, así que ya no hay forma de decir que no se acuerdan. Entonces el sonido es una onda longitudinal y mecánica. Es decir, que necesita un medio material para su propagación. Por ejemplo, al golpear una mesa, es posible escuchar el golpe debido a que se hace vibrar la mesa. Y esas vibraciones se propagan en el aire. Medio material, ¿sí o no? Hasta ser captados por el oído. A ver, alguno me dijo en una clase anterior, profe, ¿el eco tiene que ver con esto? Sí, señor, el eco es la resonancia, o sea, lo que se va repitiendo, ¿sí? Por lo tanto, a través de un sonido, se va expandiendo hasta llegar hasta cierto punto, pero por eso, por el medio material. Algunos en su finca, en alguna parte, o en su barrio, o en su medio ambiente, han experimentado el eco también, a través de sonidos.
o de golpes. ¿Ok? Entonces, la vibración de un cuerpo se propaga en el aire, dando lugar a un movimiento longitudinal de las partículas de aire vecinas al foco emisor sonoro, las cuales, al recibir cierta presión, se alejan de un punto de equilibrio, provocando una rarefacción en ese sitio y una comprensión hacia las partículas más cercanas. Así, el movimiento de estas partículas o de las partículas de aire es paralelo a la dirección de propagación. La siguiente figura que nos muestra aquí este pantallazo nos muestra las comprensiones y rarefacciones del aire durante el paso de una onda sonora. O sea, mire todo lo que hace física para decirnos cómo se transporta el sonido a través de nuestro medio y para llegar hasta nuestro oído. Y esta es la figura real en donde se tienen las comprensiones y las rarefacciones. ¿Ok? En base a esta figura, al igual que toda onda. Profe, una pregunta, ¿y eso qué es? Comprensiones y rarefacciones. Todo eso lo vamos a explicar a medida que vamos hablando. Listo. La comprensión, o sea, en este caso te estoy mostrando en en la figura en donde se... ¿Recuerdan cuando la onda que decíamos que este es la cresta y este es el valle? ¿Sí o no? ¿Sí recuerda? En ondas, acá en el sonido, la cresta se convierte en comprensiones y el valle se convierte en rarefacciones. ¿Ya me entendiste? Entonces, esta es la forma de demostrar el sonido, la expansión del sonido, ¿ok? La propagación del sonido en nuestro medio. Ahora, vamos a ir analizando ese dibujo. Entonces, al igual que toda onda, el sonido experimenta una reflexión al chocar contra un obstáculo y produce de esta manera un resultado denominado eco, que era lo que les había dicho. Ya se está entendiendo cómo es que es la cosa. Bueno, entonces, este fenómeno se basa en el hecho de que las ondas sonoras pueden reflejarse en superficies rígidas y regresa a nosotros, después de cierto tiempo de emitido el sonido. Eso es lo que es el eco. Este principio es empleado, entre otros, por los murciélagos. Ahí tiene la figura. Para su ubicación espacial. Es la figura 1. ¿Sí la están viendo? Esta que está aquí. Todos conocen un murciélago. Pero los murciélagos perciben el espacio al escuchar el eco de los ultrasonidos que ellos mismos emiten. ¿Ya? Esa es la forma de comunicarse de ellos. Eso abajo de los estudios biofísicos se han demostrado que ellos se comunican a través de esos efectos sonoros. Entonces, por lo tanto, dígame, William. No, que usted dijo, los museos tienen como la visión por parte de sus oídos, mediante de los ecos. Exactamente, exactamente. De pronto nosotros, como seres humanos, no alcanzamos a oír esos tipos de sonidos, ¿verdad? Pero sí existen equipos especiales que sí demuestran que ellos, los animales, emiten su sonido. Por ejemplo, las ballenas, ¿sí o qué? Sí, las ballenas tienen unos sonidos raros. Por ejemplo, una de las que casi siempre que nosotros eso teníamos que tener un equipo especial para detectar. Usted dice, uy, pero si aquí en esta parte del pan, aquí en la pared que yo cuelgo los panes, no había hormiga, ¿sí o qué? Y de pronto usted ve eso lleno de hormigas y dice, ay, ¿cómo se comunicaron? ¿Y cómo llamaron estas hormigas a las otras? ¿Sí o qué?
Sí, pero Es es que muy difícil. pero es que Ah, las hormigas son un poquito diferentes porque las hormigas no emiten un sonido para atraer sí, a las señor. otras, sino que ellas tienen como especie de un líquido y eso deja como un rastro y eso hace como una advertencia que vayan las demás. Bueno, fíjate. Bueno, exactamente. Ellos tienen varios efectos, ¿oíste? Entre esos está Ah, ok. también el sonido, Ah, ok. para que vayas alimentándote, porque esa pregunta sale en el IFES, ¿oíste? Ah, ¿Ya? bueno. No Ellos sabía. también tienen, sí, ellos también tienen O sea, sí, efectos deben tener sus sonoros. sonidos. Forma de Claro, comunicación. sí. Por ejemplo, muchos científicos trataron de entender el por qué un pájaro se identifica con el otro. ¿Sí o qué? Mediante sonido. Por el sonido, exactamente. La forma de cantar. ¿Ya? En la forma de cantar, el otro pájaro sabe que ese es de su misma especie. Claro. ¿Ya? Cada quien con una lengua diferente. Exactamente. Entonces, ahí muchos científicos entendieron esa parte, que nosotros los seres humanos también tenemos los mismos efectos. ¿Ya? Por ejemplo, para nosotros de pronto es un poco difícil hacer la pronunciación de ciertas palabras de inglés porque no lo manejamos a diario. Lo mismo que para los que hablan inglés se les hace un poco difícil Hablar español. hablar español porque no lo manejan a diario. Entonces, esos son los efectos. ¿Ya? Esos son sonidos. Todo eso son sonidos. Cosa muy diferente, las señas. ¿Ok? La seña es un idioma universal a través de las especies. ¿Viste? Y no todo el Eso mundo es lo sabe. diferente. Y no todo el mundo lo sabe. Exactamente. El sonido ya es otra cuestión. Entonces, por ejemplo, los barcos que usan sonar, el sistema que sirve para detectar objetos en el mar, también, ya, pero esto es una parte de científica. Esos objetos que utilizan los barcos para detectar todo eso, ¿sí me entiende? Como también, gracias a esos objetos, se detectó en el mar también existen muchos sonidos que nosotros todavía es la hora que no podemos detectar. Uno de los experimentos más efectivos fue la de las ballenas. ¿Cómo se comunicaba una ballena con otra que estaba a cierta distancia? ¿Sí o qué? Y ella se acercaba, y ella buscaba a la otra a través del sonido emitido por ellas mismas. Y eso es un efecto sonoro. Y hay una propagación. Existe una comprensión y una rarefacción para poder desplazarse esa onda de sonido hacia allá, hacia hasta donde esté la otra. ¿Ya me entiendes? Por lo tanto, hay un emisor y un receptor. Chévere, Uno ¿verdad? habla y el otro escucha. Perfecto. Uno da una Y, información y el y, otro si escucha. si esa reflexión al chocar contra un obstáculo, entonces ahí que se produce un eco. ¿Ya entendió? Dale. Chévere. Un ego que Perfecto. te Ah, pero mantiene. los delfines también, ¿verdad? ¿Cómo? Los delfines. Sí, Los delfines también tienen un efecto de comunicación muy cada diferente a especie cuando ellos están animal, haciendo sus gracias. Es diferente, ¿oíste? Sí, cuando cada ellos están especie comentando. animal tiene un método de comunicación con su propia especie. Exactamente. Bueno, listo. Esa es la idea, que ustedes hoy en día tengan pendiente y sepan que todas las cosas tienen un efecto sonoro para poder comunicarse. Casi todas. ¿Ya? Así como nosotros. Para que entiendan mejor, es como si fuera un idioma que no manejan ellos. Eso lo detecta nada más esa especie. ¿Oíste? El murciélago lo detecta el mismo murciélago. ¿Sí o no? Sí. Tiene un sonido bien La clarito. ballena le detecta la misma ballena. Porque si tú te das cuenta de no, los delfines también vinieran. ¿Verdad? Sí, sí. Y así. El perro busca el perro. El gato busca el gato. El pájaro busca su propia especie. Dese cuenta. Y todos tienen unos sonidos diferentes. Nosotros los humanos somos los que queremos tener todos los sonidos efectivos en nuestro idioma. Ah, ya. ¿Sí o qué? Nosotros somos Uno los más... chifla, ¿Ah? uno Uno sí, chifla, habla, uno lo hace uno todo. chifla, uno habla, uno Aplaude. hace esto. Ah, ya, mejor dicho, pues. Todas las cosas las ve. ¿Qué vaina? El ser humano, ¿sí o qué? Tenemos varios sonidos, sonidos sonoros. Bueno, entonces le quise traer la imagen esa de la tarima donde se hacen muchos efectos sonoros,
que son, digo qué, y ustedes ahí se dan cuenta de que existen, ¿cómo es que? Intensidad y también velocidad del sonido. ¿Ya me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir eso de velocidad del sonido? Bueno, todos sabemos que cuando llueve fuertemente y se producen rayos, aunque el relámpago y el trueno se producen en el mismo instante, Es un eco. el trueno se oye después de haber visto la luz del relámpago. ¿Sí o no? Y sí, ¿O es profe, mentira? Vamos a ver eh, quién no ha visto eso. eso siempre me intriga porque, o sea, sale la luz primero y al ratico sale el sonido. O Y sea, de yo pronto eso, sale eso es que... como si fuera un eco, ¿no? Exactamente. O sea, no, ahí hay una velocidad de sonido. Porque se Oye, escucha después como seguido. exacto. A ver, Hasiri, usted ha experimentado eso y se ha quedado, pero plasmada cuando suena el trueno, ¿verdad? Hasiri, Diga, señor. me imagino que te has asustado. ¿Sí o qué? Sí. Cuando suena el trueno ese bien duro y después el relámpago sucedió hace unos instantes, ¿verdad? Lo mismo Lina. Que las mujeres son las que más se asustan con eso. ¿Ya? Yo no me Ven la acuerdo. luz y si es de noche. Lo con esto cuando tenía pequeño, cuando tenía como 11 años por ahí, pero yo me asusté con eso. Sí. Si es de noche que está tronando y lloviendo, No, entonces, mija, ay, eso es lo más sabroso que hay para dormir, yo no sé. de noche se detecta más, en el día muy poco se ve la luz, ¿verdad, chicos? Pero en la noche sí se ve cuando suena, cuando va a sonar un trueno que primero se hace la luz y después El trueno. algunos instantes Unos pasan milisegundos. 1, 2 segundos, sí, son segundos o milisegundos o nanosegundos y ¡prum! Y uno se asusta. Ay, Parte en la oreja. ¿verdad? Sí, otros buscan y se meten debajo de la cama. Imagino que Camilo Loaiza se meterá debajo de la cama o Jesús Merlano. O tú, Alan. ¿Tú qué opinas? John Héctor sí no creo, güey. John Héctor mierda, mejor dicho. John Héctor. El tren. O José, ¿cómo? José Junior Tren. Sí, no creo, José. Él se Él mete no bajo la estaba. cama. José, no creo. Eso es mentira. No, profe, no. Mira, Bueno, pero ya es. viste. Él es que ella y me envió los relámpagos, que no sé qué. Ya viste, William, ya viste que ellos no, ellos todos son fuertes, ¿no? Magia, Ellos son sí, magia. son guerreros. Se da la banda, güey. Bueno, la razón es que la velocidad de la luz es mayor que la velocidad del sonido en el aire. ¿Ya me entienden? La velocidad de la luz es mayor que la velocidad del sonido en el aire. Ojo, ahí hay otra preguntita del IFES, de las pruebas del IFES. Esa sale siempre, todo el tiempo. ¿Oyeron? Grábensela. Ahí poco a poco le he dicho como 50 preguntas durante todo el tiempo que hemos estado aquí hablando, viendo las clases. Porque yo sé, porque es que yo también he hecho las pruebas. Ya, y yo sé que todas esas preguntas salen y he dictado también pre-IFE, así que, mejor dicho, todas esas son las preguntas que más le dan puntaje a ustedes, ¿oyeron? Que son las cosas que se ven a diario, lo que nosotros vivimos. Esas son las preguntas que le van a aumentar a ustedes las pruebas de puntaje, ¿ya? El puntaje de las pruebas, perdón. Así que tengan pendiente siempre lo que yo les digo, lo que yo les hablo en estas teorías así. Eso es material preciso para las pruebas, ¿oyeron? Entonces seguimos. Como en todas las ondas, la velocidad del sonido depende de las características del medio donde se propague o donde se propaga. Estos factores son la compresibilidad y la densidad, como les había dicho. ¿Sí? Entonces, además de estos factores, por ejemplo, en los gases se considera la masa molecular, que eso ya se lo dio mi gran amigo Juan Carlos, me imagino. ¿Sí? En los gases se considera la masa molecular del gas y la temperatura. De hecho, son los que prácticamente producen un efecto sonoro, que se explota, ¿sí o no? Al hacer combustión. Y así, todas esas cositas tienen sus relaciones.
A ver, aquí me pregunta Jesús Merlano, me dijeron que la distancia o los kilómetros de donde cayó el relámpago son los segundos, que cada segundo es 1 kilómetro. Depende de qué tan cerquita estén las nubes que se chocaron, ¿oíste? Ok, Jesús. Recuerda que estamos explicando toda esa vaina precisamente con el objetivo de que puedan detectar a qué velocidad cae el efecto sonoro o se demuestra. Entonces, la compresibilidad es una palabrita que tienen que aprenderse. Se dice que es un material que es más compresible que otro y si experimenta mayor deformación o disminución del volumen cuando ambos materiales se someten a la misma presión. A menor compresibilidad del medio, mayor rapidez del sonido. ¿Ok? O sea, cuando el sonido llega a cierta la compresibilidad, o sea, a mayor, si en este efecto, recuerda, esta es la compresibilidad, entre más este es otra compresibilidad, o sea, a mayor compresibilidad del medio, existe la mayor rapidez del sonido. Y eso se puede expresar en metros, kilómetros, como lo dijo allí mi gran amigo Jesús Merlano, o, imagínense, millas, ¿sí o qué? Por eso es que ustedes ven, ¿qué es lo que hacen realmente los parlantes de un concierto? Tener más compresibilidad para que se pueda expandir más la onda sonora y llegue hasta allá, hasta lo último del concierto, ¿sí o qué? ¿Ya entendieron esa parte? Bueno, y la densidad, que a menor densidad del medio, mayor rapidez de programación del sonido. Por ejemplo, si dos sólidos tienen la misma compresibilidad, el sonido se propaga con mayor rapidez en el menos denso. La densidad ustedes lo vieron en química. Por lo tanto, dos sólidos con la misma densidad, pues lógicamente, quiere decir que la compresibilidad del sonido se propaga con mayor rapidez. O sea que es una parte lisa. ¿Ok? Esta opción va en relación con la parte de química. Y la otra, la masa molecular, que también ustedes la estudian en química, se coge, por ejemplo, en los gases. Cuando la masa molecular es menor, la rapidez de propagación del sonido aumenta más en los gases. Fíjense ustedes. Y recuerden que la masa molecular de los gases es, por ejemplo, creo que se demuestra en estas cositas así. Estos son las masas moleculares que se expanden, ¿sí o qué? Las del líquido, las de los gases, las del líquido creo que están más un poquito separaditas, ¿verdad? Así. Y las de sólido están pegaditas. Las de sólido están pegadas. ¿Ok? Y eso es lo que se demuestra que son las masas moleculares. Si estoy errado, pues mi gran amigo Juan Carlos, que es el de química, les puede rectificar esa parte para que lo entiendan un poquito más sobre masa molecular. Estos serían los gases que están así abiertos, estos serían los líquidos que están un poco más pegaditos y estos serían los sólidos. Ok, por lo tanto, aquí el sonido se aumenta, aquí el sonido disminuye un poco y acá disminuye un poco. Pero, ok, entonces, eso en base a masa molecular. Listo. Bueno,
teniendo en cuenta, recuerden que hablé sobre que la temperatura, ¿verdad? La temperatura tiene que ver mucho. Por ejemplo, en los gases, ocurre que a mayor temperatura, mayor es la velocidad, ya que al aumentar la temperatura, la rapidez de las moléculas del medio aumenta. ¿Qué es lo que aumenta en ella? La velocidad del sonido. ¿Oyeron? O sea, lo que ocasiona un incremento en la rapidez de la programación del sonido, de la propagación del sonido, perdón. Entonces, experimentalmente se ha comprobado que para temperaturas comprendidas entre 0 y 35 grados centígrados, la velocidad del sonido aumenta 0,6. ¿Sí? 0,6 metros sobre segundo por cada grado Celsius. Que aumente la temperatura, ¿ya? A 0 grados centígrados, ojo, a 0 grados centígrados, la velocidad del sonido en el aire es de 331 metros sobre segundo. Así como lo dice esta partecita aquí. ¿Bien? De acuerdo a la tablita que tengo yo ahí. Entonces, luego, la expresión que relaciona la velocidad del sonido en el aire, expresada en metros por segundo o en metros sobre segundo, con la temperatura expresada en Celsius o centígrados. Quiere decir que la velocidad en base a nuestro, aparte, cuando la velocidad es o en el aire del medio es de 0 grados centígrados, entonces se multiplicarían, ¿ya?, los 331 metros sobre segundo más los 0,6 metros que es esta comprensión que hay de temperatura, que está entre los 0 y 35 grados. Entonces se le suman los 331 con los 0,6. Esto lo multiplicas por el momento cuánto tienes la temperatura, ¿ok? Y el efecto en centígrados. Y de esa forma le da la velocidad del sonido. Es una forma de expresar la fórmula para poder conseguir todo eso. Entonces, en base a esto, y en base a esa tablita, no sé si le toman captura algunos de aquellos que son especiales para tomar capturas. Vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, para cada medio o para cada medio se le llama esto acá en física, el aire, el helio, el hidrógeno, el agua, el aluminio, el cobre. O sea que estos son prácticamente los elementos de la tabla periódica, que pueden tener una propagación de sonido. En ellos se da una propagación de sonido y se da una velocidad de sonido en estos elementos, en estos medios. Entonces, teniendo en cuenta esa tablita, entonces el ejemplo es, ¿en qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia si nos encontramos a 1/4 de kilómetro de distancia? Y la temperatura del aire es de 15 grados centígrados. ¿Está entre 0 y 35 grados centígrados? Sí, señor. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces, la velocidad en base, quiere decir que es distancia sobre tiempo, y no estamos buscando qué es, estamos despejando la ecuación de tiempo. Entonces el tiempo sería igual a distancia sobre la velocidad. ¿Ok? Si es 1/4 de tiempo, ¿ok? Si es 1/4 de tiempo, y nosotros hacemos la multiplicación de los 15 grados centígrados allá nos da que es 340 metros sobre segundo. Y el 1/4 de kilómetro es 250 metros. ¿Sí o no?
Entonces se divide 250 metros entre 340 y eso nos da que el valor real es de 0,73 segundos, porque estamos en unidad de tiempo. El sonido producido por la campana se escucha a 0,73 segundos de haberse producido. Y esta es la forma de... O sea, todo depende también de la temperatura que se tenga en el ambiente o en el medio. ¿Ya? Entonces, aquí traemos otro ejemplo. En Bogotá, en los días calurosos, la temperatura suele pasar de 0 grados centígrados a 21 grados centígrados. Determinar primero cuál es la velocidad del sonido a 21 grados centígrados. Y ve en cuánto aumenta la velocidad del sonido. Pero vamos a ver qué es lo que es, sí o no. De acuerdo a las reglitas y a la tablita que tenemos allá, está sobre 0 y 35 grados. Por lo tanto, la velocidad es de 331 más 0,6 más por la temperatura. Véalo aquí, que esto es lo que tenían que hacer en el otro ejercicio. Esto nos da que es igual a 343,6 metros sobre segundo, que es la velocidad. La velocidad del sonido en el aire a 21 grados centígrados es de 343,6 metros sobre segundo. Al reemplazar y calcular todo eso. Ok, teniendo ya eso, entonces ahora sí podemos mirar la diferencia entre las dos velocidades. ¿En cuánto aumenta la velocidad del sonido? Vamos. Me dice la velocidad del sonido, o sea, el desplazamiento del sonido sería igual a 343,6 metros sobre segundo menos los 331 metros sobre segundo, que es el que nos dan por el tiempo de la temperatura, ¿sí? Por el grado de la temperatura en el ejercicio. Entonces, al hacer la resta nos da que eso es igual a 12,6 metros sobre segundo. O sea que la diferencia, ¿en cuánto aumenta la velocidad del sonido? En 12,6 metros sobre segundo. Al pasar la temperatura de 0, vean lo que dice, al pasar la temperatura de 0 grados centígrados a 21 grados centígrados, la velocidad aumenta en 12,6 metros sobre segundo, por cada segundo. Y esta sería la respuesta correcta, esta que está aquí, a nuestro ejercicio. Facilito, no hay mucho problema. ¿Entendido todo? ¿Sí o no? Entonces, cada uno de ustedes en la tarea me va a hacer con otros grados centígrados, o sea, con otros grados de temperatura. Pues un momento, ¿Ya? aquí me expliqué esto un momentico. ¿Cómo es que hay que hacer la función esta de 331 Más para que 0,6 sí, pero para que dé la por 21 grados 343. centígrados. Por grados, 21 grados centígrados. ¿Sí? O sea, primero tengo que sumar 331 con el 0,6 y después Y después multiplicar por el 21. Por el 21 grados o su efecto en su factor de temperatura, que eso me imagino ustedes lo ven allá en química. ¿A cuánto equivale 21 grados centígrados en Fahrenheit? No sé. Ya esa parte es de química. ¿Ya? O por ejemplo en grados Celsius. En este caso en grados Celsius, por ejemplo, tienes que multiplicar por el valor que dicen ellos, que dicen las tablas aquellas. ¿Listo? Ok. Y esa es la forma. Otra preguntita.